La oración es sumamente importante y es la clave para enojarnos menos, para tener esta sed de Dios, para tener este corazón como el de un niño. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de ello. Pero vamos a hacer este énfasis con lo que Jesucristo nos habla acerca de la oración en uno, si no el más famoso de sus sermones, el Sermón del Monte. ¿Qué claves enseña Jesucristo en este sermón acerca de la oración y por qué es tan importante para Cristo que tú y yo oremos bien? La verdad es que como cristianos, el medio que Dios ha provisto para que recibamos todo lo que necesitamos, todo lo que deseamos, es la oración. La oración es el medio también por el cual conocemos más a Dios, conocemos más su corazón, conocemos más cómo es Él, conocemos más qué es lo que quiere para nuestras vidas. La oración nos dirige, nos conduce en esta vida en los propósitos de Dios y nos ayuda a recibir de Él todo lo que más necesitamos. Entonces, por eso es tan importante. Ahora, es válido preguntarse, ¿será que Dios escucha mis oraciones? ¿Será que Dios está escuchando las peticiones o lo que yo le he dicho? ¿O cuál es la oración que Dios escucha? ¿Cuál es la voz a la que Él atiende, a la que Él hace caso? ¿Con cuál? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Para estar seguro que Dios me está escuchando, para estar seguro que estoy cultivando un buen hábito de oración. ¿Cuál es la voz que Dios escucha? Esa es la pregunta a la cual vamos a dar respuesta el día de hoy. Así que ve conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Y deja ahí un separador o mantén una forma de llegar a este pasaje en el que vamos a estar regresando varias veces en esta mañana. Mateo capítulo 7, versículo 7, dice así: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Jesús va a dar 3 puntos muy importantes acerca de la oración, acerca de la seguridad que quiere que la gente tenga para acercarse con Dios. Y en estos versículos de 7 al 12, el primer punto a destacar está en los versículos 7 al 8. Lo que Jesús quiere decirnos es que nuestra oración debe ser persistente y específica. Eso es lo primero que tú tienes que saber sobre la oración. Debe ser persistente y debe ser muy específica. Por eso dice, pidan, busquen, llamen. Dice, llama a la puerta para que se te abra. Ya eso está hablando de algo muy específico, de que tú estás diciéndole a Dios, específicamente te pido que esta puerta se me abra al llamar yo. Específicamente te pido que esto suceda en mi vida. Eso es clave, persistencia y ser específico. Porque si nosotros solo oramos de forma muy general, Señor, que me vaya bien, Señor, que cumpla mis objetivos, Señor, que todo salga bien, ¿cómo vas a saber si Dios te está respondiendo o no? Si Dios te está guiando o no en una decisión que tú quieres tomar.
entre más específicos seamos con Dios, mejor nos vamos a dar cuenta en dónde nos está diciendo sí y en dónde nos está diciendo no. ¿Cómo nos estará guiando por una decisión o nos estará impidiendo que continuemos con ella? Si le decimos, Señor, dame este trabajo específicamente, y vas, haces la solicitud, lo intentas y no, entonces puedes decir, bueno, si yo pedí específicamente por este trabajo y me esforcé y no lo obtuve, Dios me estaba guiando por otro lado. Y probablemente Dios te estaba diciendo, no era este trabajo el que quería para ti, era este. Y entonces vas, haces otro proceso y sí quedas en ese empleo. Entonces Dios estaba viendo a lo lejos, Él sabía lo que era mejor para ti y quería darte ese empleo en lugar de este. La persona puede estar segura porque oró específicamente que eso sucediera o que no sucediera. Y entonces Dios lo puede conducir a una o a otra. Sé la historia de un hombre que le pidió trabajo a Dios. Y claro, era en la playa, ¿verdad? Más rico. Y en este lugar ya le habían confirmado que él recibiría el empleo. Entonces, él específicamente oraba por ese empleo, se le dio y va. Pero va, hace la entrevista, regresa y entonces está aprobado. Sin embargo, no era entrar de inmediato, creo que tenía que esperar como un mes. Y una semana antes de que él ya empezara a trabajar, le cancelaron el empleo. Le dijeron, mira, finalmente no pudimos abrirte la plaza, entonces pues lo sentimos mucho, pero no obtienes el empleo. Y él pues muy frustrado, ¿verdad? No sabía qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, una semana más adelante, cuando a él le tocaba entrar, ¿verdad?, a trabajar, o cuando le hubiera tocado entrar a trabajar, un huracán llegó a esa costa donde él iba a trabajar. Entonces le agradeció a Dios finalmente, porque Dios sabía y lo estaba protegiendo en su vida de no estar en ese trabajo. Dios lo protegió en ese momento. ¿Cómo pudo saber este hombre que él lo estaba que Dios lo protegió? Porque oró específicamente por una situación. Y aún el no de Dios temporal trajo una bendición más grande a largo plazo. Pudo Dios guiar a este hombre y él se pudo dar cuenta de a dónde lo quería llevar el Señor. Pero eso solo llegará cuando tú y yo seamos específicos con nuestra oración. Porque Dios es un Padre que quiere abrirnos las puertas, que quiere guiarnos, que quiere decirte por aquí, por acá. Y complementando esta enseñanza, Jesús cuenta una parábola. Y es una parábola que empieza diferente a todas las parábolas que Jesús normalmente cuenta. Porque a veces Jesús decía, un sembrador salió a sembrar y te cuenta la parábola y muchos están así. Y cuando se acaba la parábola, oye, ¿qué dijo? Pues no sé, pero habló bien bonito, ¿verdad? Y mucha gente no se daba cuenta de lo que las parábolas significaban. Mucha gente simplemente la oía y se iba. Y luego los discípulos decían, no, pues Señor, explícanos esta parábola porque no la entendemos. Y ya Jesús les decía, sí, a ustedes que me preguntan, que tienen ese interés, les digo, esto significa la parábola. Ah, ok, perfecto. Pero en esta ocasión, Jesús quiere que todo el mundo sepa de qué se trata su parábola antes incluso de que le empiece a decir. Por eso, vamos a leer la parábola de la viuda insistente, Lucas capítulo 18. Como les dije, contrario a otras parábolas en las que a veces se quedaban nada más con cara de what y se iban, en esta ocasión las personas recibieron la parábola con el propósito claro de por qué se las contaba Jesús. Dice así: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Y empieza. Había en cierto pueblo un juez
que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. O sea, era un desgraciado, ¿verdad? En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Vean la oración de la viuda, era específica. Hágame usted justicia porque me debe 3 meses de tanda que no me ha pagado, ¿verdad? Y me tiene aquí, me tiene aquí. O sea, dijo: hágame justicia contra mi adversario, específicamente. Continúa. Durante algún tiempo este juez se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, o sea, ni de su mamá, ¿verdad? Aunque soy un desgraciado, dice, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible, ¿verdad? Para que ya deje de estarme molestando. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esta pregunta la vamos a responder más adelante, pero justamente Jesús le está diciendo, les dice: les cuento esta parábola para que sean insistentes, para que no se cansen de orar, para que no se rindan. Se las termina de contar y les dice: ojo, hasta se las voy a explicar todavía más. Este juez era injusto, este juez no tenía consideración de nadie, pero por la insistencia de la viuda le respondió: ¿cuánto más su Padre, que no es un juez injusto y que tiene consideración de cada uno de nosotros, no nos responderá cuando clamemos? Cuenta la historia de un hombre que injustamente fue a la cárcel, y dentro de la cárcel él era un hombre que le encantaba leer, le gustaba mucho leer. Estoy hablando de hace 80 años. Sin embargo, en la cárcel no había ninguna biblioteca. Tenían algunos libros por ahí arrumbados en un cuarto oscuro, lleno de telarañas, todo desorganizado, sucio, ¿verdad? Y no tenía buenos libros para leer. Entonces comenzó a escribir todos los días una carta al alcalde para pedirle que enviaran más y mejores libros para la cárcel, porque no había. Escribía una, pero desde el momento en el que la empezó a escribir, los guardias y los compañeros de celda, reclusos ahí, les decían: no tiene caso, aquí no responden a nadie, aquí no hacen caso a nadie, esta cárcel está olvidada por Dios. Pero él siguió intentando y todos los días enviaba una carta, todos los días lo mismo: alcalde, por favor, libros, por favor, libros. Hasta que después ya de un tiempo las cartas se fueron acumulando. Entonces el alcalde, molesto, dijo: ya estoy harto, y le mandó los peores libros ahí que tenía en el ayuntamiento. Le dijo: mándenle ese, o sea, libros viejos, en mal estado, que no eran interesantes, ¿verdad? Así como que todos los libros que ya iban para la basura, mándaselos para que deje de estar molestando. Se los traen. Y desde el momento en el que llegó el paquete, los guardias ya se estaban riendo, ¿verdad? Los policías estaban viendo con burla de que todo su esfuerzo para unos cuantos libros viejos, ¿no? Los mismos presos le dijeron: ¿ves lo que te hicieron? Se burlaron de ti, ya no pierdas tu tiempo. Sin embargo, este hombre no razonó así. Dijo: si después de mucho tiempo me enviaron esto, ahora voy a enviar 2 cartas diario. Y empezó a mandar 2 diarias, ya no una, 2 todos los días. El alcalde, cuando vio eso, se volvió loco, ¿verdad? Dijo: no es posible, ya, denle el presupuesto, denle los libros que quiera. Es más, hasta hizo más peticiones y todos se lo empezaron a dar.
hasta que en esa cárcel había la biblioteca más bonita del condado. Tenían libros, tenían secciones, tenían áreas, tenían ajedrez, tenían tocadiscos. Podías hasta escuchar música allí, ¿verdad? Todo por la insistencia de un hombre que no se rindió y que el primer obstáculo lo superó, el segundo lo superó y siguió así. Entonces, Dios nos está diciendo: clama, llama, busca, pide, sé específico con tu oración, toca a la puerta. Si no te abren, vuelve a tocar. Y si no te abren, vuelve a tocar hasta que recibas una respuesta, hasta que puedas ser guiado por mi espíritu en la voluntad que tengo para tu vida. No dejes de orar. Lo siguiente que vamos a ver, vuelve a Lucas capítulo 7. Lo siguiente que vemos son los versículos del 9 al 11, aquí en esta parte que Jesús está diciendo. Primero ya les dijo, la clave es persistencia y oración. Pero ojo aquí, tal vez en ese momento Jesucristo sabía que muchos de nosotros no somos persistentes en la oración porque tenemos la imagen de un Dios lejano o un Dios que no está interesado en nuestras vidas, o tenemos una herida causada por nuestros padres terrenales que no nos impiden ver a Dios como el Padre bueno y amoroso que Él es. Entonces va a decir en el 9, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le da un pescado, le da una serpiente. Si tu hijo te pide pan, no les dan. Te pide un queso, ¿les das un qué? Este salmo sí se lo saben. De ahí viene, ¿verdad? Te pide un pan, no le vas a dar una piedra. A ver, ¿cuántos de aquí son padres? Levanten su mano, todos los que son papás. Si tu hijo te pide un huevo, ¿le das una serpiente? Sí. Por supuesto que no todos son, o sea, no hay padres perfectos, pero está hablando del orden natural de las cosas. Si tienes un hijo y te pide algo tan natural como comida, no le vas a dar piedras o algo que lo lastime como una serpiente. Entonces, luego dice el versículo 11, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar ¿qué? Cosas buenas. Ah, caray, ¿sí sabemos dar cosas buenas? Dice Jesús, sí. Ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a los que le piden. Entonces, a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le pidan? La falta de oración está directamente relacionada, uno, con una falta de fe. No creo tal vez, no creo con ese fervor de que Dios me está escuchando, de que le intereso, de que va a responder mi oración o de que puede lograrlo. Si no considero que Dios es bueno, ¿por qué le pediría algo en primer lugar? Tengo que creer que Dios es bueno. Si no considero que Dios es todopoderoso, ¿por qué le pediría algo grande en mi vida? Entonces, primero uno debe tener fe para creer que Dios es bueno, que es poderoso, que escucha mi oración. Pero tal vez hay una barrera más. Y como les dije, tal vez mi padre, tu padre, no estuvo. Tal vez fue un padre ausente. O fue un papá que nunca pudo dar realmente lo que sus hijos le querían, le pedían. Tal vez le pedía a su papá y su papá le decía, hoy no hay, hijo, no se puede, no tengo, después. Y el niño que al inicio pedía mucho, ¿verdad?
Al ver estas respuestas de no, no hay, no se puede, para la otra, empezó a pedir cada vez menos, empezó a hacer cada vez menos peticiones y su voz se empezó a apagar. La voz del niño se empieza a apagar porque el papá no se lo pudo dar, por cualquier situación que pudo pasar el papá. O la otra es que tal vez el papá daba todo, pero no estaba presente. Y entonces recibían lo que necesitaban y hasta más, pero el cariño, el afecto y el tiempo de calidad, padre, hijo, madre, hijo, no estuvo allí. Entonces tal vez Dios sí me puede dar todo lo que yo necesito, mis padres me daban siempre todo, pero no me siento amado. Porque las heridas que mis padres terrenales pudieron llegar a marcar repercuten en mi imagen que tengo de Dios. Entonces, no puedo acercarme a Él con confianza. Mi voz no es la de un niño que pide con confianza y grita y pide y desea, sino es más como la de un huérfano que no está seguro si le van a dar o no, o la de un esclavo que todavía tiene miedo. Y hasta puedo acercarme a Dios viéndolo así, en esa posición de que yo soy un esclavo y entonces, pues Señor, si es tu voluntad, por favor, te pido esto sin seguridad. Porque no se lo estoy pidiendo a mi papá, se lo estoy pidiendo a un Señor, a un amo. Pero siempre que habla de oración, Jesús dice, su Padre, su Padre, su Padre. ¿Y cómo empieza la oración más famosa? Padre nuestro. Siempre les está diciendo, cambien su manera de ver a Dios para que cambien su manera de orar a Él. Si no cambia mi manera de ver a Dios, nunca va a cambiar mi manera de orar a Él. Nunca. Por eso les está diciendo, tengan un enfoque correcto en quién es Dios. Y hoy Dios quiere sanar todas estas heridas que nosotros pudimos haber tenido de nuestros padres terrenales por cualquier motivo, para que podamos ir con toda certeza, con toda seguridad delante de Él y pedirle cosas hasta absurdas, ¿verdad? Yo me acuerdo hace años que estábamos hablando de la oración y dije, pues sí es cierto, ¿verdad? Y como ya lo he contado en una ocasión, que como siempre me tocaba parado en la combi, le dije, Dios, ¿me podría ir hoy sentado? Pero así como que, ay, ¿qué le pedí, verdad? Y luego que es en la mañana, ¿verdad? A ver, si tú has tomado una combi a las 8 de la mañana, ¿cómo está? ¿Verdad? Estás así, estás así, estás así. O si eres alto, estás así. Depende. Yo soy chaparrito, yo estoy así. Pero, o sea, de qué es autosardina, ¿verdad? Entonces llegas a tu trabajo así y dices, buenas tardes, ¿cómo están? Pues vengo de la combi, ¿no? Pero en ese momento yo dije, pues sí, es que mi Padre es muy poderoso, o sea, le quiero pedir hoy que me vaya sentado. Y se lo pedí, pero como que, sí, bueno, Señor, pero sí es tu voluntad, ¿no? Como con cierta inseguridad, porque quién sabe si Dios me hará caso, ¿verdad? Pero se lo pedí, dije, Padre, hoy por favor me quiero ir sentado. Y veo, ¿no? Hago la parada, veo la combi, o sea, veo la combi con el cachete de la señora así pegada en el vidrio, ¿no? Así, ya sé, para que yo también, ¿verdad? Pero se abre la puerta, me voy a subir y se bajan los dos de enfrente. Se bajan los dos que están al lado del conductor. O sea, el asiento VIP, ¿verdad? Ahí al lado de... Ese es el VIP. Ese es el VIP de la combi. Por el mismo precio, ¿verdad? Se bajan los dos y yo así a punto de subir con todo así. Gloria a Dios. Ahí me siento, ¿verdad? Y, o sea, casi quería ir llorando y el conductor así como que, pues, ¿qué onda? Solo súbete, carnal, ¿no? Y yo, es que no sabes lo que estaba pasando atrás. Es que le pedí a Dios y absurdamente tal vez en mi corazón, pero es que Dios da porque es un Dios bueno y generoso. Amén. Amén. Dale gloria a Dios. Él es muy bueno. Es generoso. Amén. Él quiere que le pidas como un niño pequeño. Imagínate que vas a entrar a la tienda
y ves a tu papá y dices, si así muchas veces llegamos con Dios, Padre bueno, ¿qué pasó, hijo? Solicito por favor que me des para comprar en esta tienda. ¿Ok? ¿Cuánto quieres? Lo que sea tu voluntad, papá, lo que tú quieras darme, yo aquí estoy. ¿Ok? Pero ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría? Lo que sea, lo que tú quieras. Ya el papá le da y sale el niño así con un chiclito, ¿no? Pues nada más me diste para un chicle. Pues no me pediste nada, hijo. ¿Qué querías? No, pues es que yo quería unos pingüinos con extra chocolate doble y un gansito y esto, y no quiero hacer ningún tipo de publicidad, ¿verdad? ¿Por qué no me lo pediste? Pues es que yo quería que tu voluntad... ¿Por qué no eres honesto y me dices exactamente lo que quieres? Para que yo trate contigo. Yo tenía para comprarte hasta la tienda entera, pero si tú no me dices exactamente lo que quieres, tal vez es por un problema de confianza que hay ahí. Y la oración es el medio para que derribemos esas barreras que nos impiden ver a Dios como un Padre generoso, como un Padre bueno, como un Padre que no solo da así lo necesario, sino que da más, da mucho más que eso. Porque si fuera solo lo necesario, qué triste sería la vida, qué triste. Entonces todos los niños piden cosas, no que así lo super mínimo necesario, piden lo que se les antoja, lo que vieron, lo que les gusta. Si tienen un juguete, piden otro, si tienen una bici, quieren otra. O sea, ellos buscan más, no dicen solo lo necesario. ¿Qué niño de 3, 4 años va a decir, papá, solo dame hoy lo necesario para vivir? No, va a decir, oye, quiero ir al cine y quiero nachos con extra queso y esto, y esto, y esto. Y el papá, ok, hijo. Pero él es libre y le va a decir al papá exactamente lo que se le antoja, exactamente lo que le gusta. ¿Y cuántos padres no reciben satisfacción de ver a sus hijos felices con lo que pidieron? ¿Cuántos padres no reciben satisfacción? Dios es así. Dios es así. ¿Qué padre que le pidan un pan le da una piedra? Que le pidan un pescado le da una serpiente. Si ustedes son malos y saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre le dará a los que le pidan cosas buenas? Dice el Señor. Amén. Amén. Cosas buenas. Y sana tu corazón. Porque dice la palabra, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Romanos 8:15. Para que estés seguro que el Señor te está diciendo, pídeme, soy tu papá. Ya no quiero escuchar la voz de un esclavo, ya no quiero escuchar la voz de un huérfano, ya no quiero escuchar una voz insegura que no sabe quién soy o que no tiene la confianza para acercarse a mí. Quiero que me pidas con confianza, porque somos padre e hijo. ¿Quién es el único que puede despertar al presidente a medianoche? ¿Quién es el único que puede despertar al emperador del imperio más grande del planeta, al rey de la nación más grande? Su hijo. Su hijo a las 3 de la mañana, papá, tengo miedo. Papá, tengo sed. Papá, tengo hambre. Papá, cuéntame un cuento, no me puedo dormir. Y no importa que sea el rey, no importa que sea el emperador, no importa que sea el presidente, le va a hacer caso, porque la voz es la de su hijo, no es la de un siervo ahí en la casa que, ay no, si toco a las 3 de la mañana me cortan la cabeza. No, es la del hijo. Va a llegar y se va a aventar en el papá, va a decir, ¡hey, despierta! Y le va a hacer así al ojo, ¿verdad? Sí, despierta, despierta, cuéntame un cuento, no me puedo dormir. Y ahí va a estar el papá, porque es la voz de su hijo, no es la de un extraño. Es la voz de hijo la que sale cuando tú le hablas a Dios. Es la voz de un hombre, de una mujer que confía
en que no solamente es escuchado de inmediato, sino que es atendido, es valorado. Es hoy lo que Dios nos llama a hacer. Y finalmente, mira que este pasaje de oración termina diciendo, el versículo 7-12 de Mateo: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Tal vez la primera vez que lo lees dices, ¿cómo esto se relaciona con la oración? No estoy entendiendo muy bien. Y es una pregunta muy válida, porque el Sermón del Monte es todo un discurso que Jesús está dando para, primeramente, llevar a la gente a una vida libre de hipocresía. Llevar a la gente a ser sinceros delante de Dios, a quitarse la máscara y a presentar sus vidas tal cual son delante de su Padre. Porque si algo aborrece un papá es que su hijo le mienta, que no le tenga confianza, que no le hable claramente y que le tenga que inventar cosas cuando el papá ya sabe la verdad. Entonces todo el Sermón del Monte es un libérate de la hipocresía. Y una de las mayores prácticas que hacían en ese entonces es que los fariseos o personas de renombre iban al templo y hacían oraciones grandes y largas y hablaban con muchos adjetivos hacia Dios, pero salían del templo y trataban a los demás con rudeza, trataban a los demás con desdén, con desprecio. Tenían rencor contra este, rencor contra aquel lo metieron a la cárcel por una deuda que les tenía. Y entonces decía el Señor, no puede ser así, no puede ser así. El último paso para que tú estés seguro que Dios escucha tu voz es que ames a tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, ten por seguro que Dios va a escucharte. Porque no le estás diciendo, Señor, que me vaya bien aquí en el trabajo, y vas al trabajo y les gritas a todos, ¡ay, tú no sé qué! O sea, no, es una vida coherente. Si yo le pido a Dios algo, después trato con bien a la persona que está a mi lado. Si yo oro y busco la voluntad de Dios, después trato a los demás con amor como me gustaría yo ser tratado. La regla de oro que los niños son a 2:40 se la aprenden, ¿verdad? Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Cuando tú tratas así a los demás, Dios dice, ya no hay impedimento en tus oraciones. Puede que te cueste, más vale que seas sincero delante de Dios. Más vale que puedas llegar y decir, Señor, tengo un problema con esta persona. Me cuesta mucho trabajo hablar con él, hablar con ella. No quiero verlo ni en pintura, pero por eso estoy aquí, Señor. Por eso estoy aquí, pidiéndote la sabiduría, la paciencia y el amor hacia esa persona que ha hecho cosas que me han lastimado. Te pido que me des la capacidad de perdonarlo, porque quiero estar en paz con esa persona y quiero estar en paz contigo. De esa manera.